Un pecado, un solo pecado. Adán desobedeció a Dios y como consecuencia, su espíritu quedó radicalmente dañado por haberse contaminado por el pecado, perdiendo con ello la capacidad de percibir y discernir las cosas de Dios. A causa de su desobediencia, él había levantado un muro que lo separaba de su Creador, quien ya le había advertido en Génesis capítulo 2, versículos 16-17, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Él no dijo, puede ser que mueras o empezarás a morir, sino que dijo, ciertamente morirás. Y ese día murió, ese mismo día murió, quedó espiritualmente separado de Dios. Este texto no habla de la muerte física del cuerpo, sino la muerte espiritual, de una separación entre Dios y el hombre. La expiación por el pecado. Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. La muerte espiritual. Isaías capítulo 59, versículos 2, 9 y 10. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Por tanto, el derecho está lejos de nosotros y no nos alcanza la justicia. Esperamos luz y solo hay tinieblas. Claridad, pero andamos en oscuridad. Vamos tocando la pared como ciegos y andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como al anochecer, entre los robustos somos como muertos. ¿Qué esperanza había ya para el hombre? ¿Cómo resarcir el agravio cometido contra la infinita, perfecta justicia de Dios? ¿Acaso una sincera disculpa o acaso una muy dura, rigurosa y larga penitencia? ¿O quizá una vida saturada de buenas obras que pudieran apaciguar la ira de Dios? No, ninguna de estas cosas fueron contempladas por Dios para satisfacer su demanda de justicia. El hombre ya estaba condenado, el daño ya estaba hecho, el veredicto por parte de Dios ya se había dictado. El hombre tenía que morir para siempre, separado de la presencia de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su infinito amor, ya había dispuesto un medio para que su justicia fuera propiciada, es decir, satisfecha. Él había dispuesto a su propio Hijo para que tomara nuestro lugar y cubriera la deuda que el hombre no podía pagar. La propiciación de justicia. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La expiación por el pecado. Primera de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. En el camino a la redención, lo único que el hombre ha podido aportar son sus pecados, porque aún la fe proviene de Dios. Es un don de Dios,
Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. A eso se le llama gracia, la gracia de Dios. No hay mérito alguno que el hombre se pudiera adjudicar. El hombre es declarado justo por la fe que ha puesto en que la sangre que Cristo derramó en la cruz es suficiente para expiar sus pecados y que Él ha resucitado en gloria para darle vida eterna juntamente con Él. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Por decirlo de algún modo, Él le transmite su justicia al hombre y al haber sido declarado justo, como consecuencia también es declarado santo. La justificación. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La santificación. Romanos capítulo 6, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Todo aquel que ha creído en la obra del Evangelio ha nacido de nuevo. Ha resucitado de esa muerte espiritual que lo mantenía separado de Dios por causa de sus pecados. Esto únicamente puede ser posible a través de estar expuesto a la predicación del Evangelio. Juan capítulo 5 versículos 24 y 25. Así como en la Biblia podemos ver que una mujer llamada Lidia no tenía la capacidad de entender las palabras del apóstol Pablo hasta que Dios tocó su corazón y algo dentro de Lidia cambió. Ella había estado escuchando a Pablo, pero nada sucedía hasta que Dios tocó su corazón. Hechos capítulo 16 versículo 14. Lidia no decidió si creer o no. ¿Cómo podría? Estaba espiritualmente muerta, separada de Dios por el pecado. Fue Dios quien provocó que ella creyera, regeneró su espíritu e hizo que naciera de nuevo. Nacer de nuevo. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. La regeneración. Tito capítulo 3 versículos 5 y 6. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. La redención del pecado viene acompañada de la paz que Cristo nos prometió cuando dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da, pero ¿en qué consiste esta paz? Estas palabras pronunciadas por el Señor parecen carecer de incertidumbre, pero ¿qué garantía tenemos de que nuestra fe nos llevará sin duda a la vida eterna? La garantía que Dios nos ha dado y que nos proporciona esa paz que Cristo prometió es el sello del Espíritu Santo, pues al haber creído fuimos sellados con el Espíritu Santo como garantía. Efesios capítulo 1, versículos 11, 13 y 14. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 1 y 5. Y en Segunda de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. La redención. Colosenses capítulo 2 versículos del 12 al 14. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos, en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz.
La glorificación. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo.